Revista.0 en YouTube. Huellas del pasado. Canal 11. Bueno, pues saludos a todos. De verdad que muchísimas gracias. Siempre hay dificultades cuando empezamos este tipo de historias, sobre todo, bueno, por la dificultad que hay de que la gente se pueda conectar. De verdad que agradeceros vuestra presencia aquí. Alguien preguntaba antes a micrófono cerrado que por qué hacíamos esto, si es un aniversario o algo. No, simplemente en la revista Punto Cero lo que estamos haciendo es, en este apartado concretamente, huellas del pasado. Recordar situaciones de ya hace unos cuantos años. Decir también, lamentar un poco la ausencia de Eugenio, que esperemos que no haya sido nada, que se recupere enseguida. Y también indicar que hay gente que nos hubiese gustado, pero que no conocíamos de momento o nos ha costado más trabajo localizar a unos y otras. Y de cualquier forma, haremos un montaje de esta reunión, pues en este recordar de la emisora de Canal 11, que entiendo que fue un buen sistema. Y bueno, hablaréis en coloquio abierto por qué se extinguió y cosas de esas. Enrique, cuando quieras. Pues hola, gracias Berna por... Bueno, gracias. No sé si darte las gracias No. O el No, pésame, no, porque hablar con gente tan ilustre y gente tan de radio, sin ser yo nada más que un aprendiz de todo, un maestro de nada, pues me da un poco de corte. Pero bueno, lo intentaré llevar lo mejor posible. En cualquier caso, gracias. Y gracias a vosotros por soportar lo mal que le haré, seguro. En fin, yo lo que haría es una breve introducción de cómo yo lo viví y mi primera época, bueno, no como yo lo viví, no bajo mi prisma, porque yo a los 30 y no sé qué que tenía entonces, aún ahora soy ingenuo político, entonces lo era, así que lo viví de una forma bastante ingenua en lo político o en lo institucional y muy divertida desde lo técnico. Yo aprendí, también he hecho mucho de menos la presencia de Eugenio, porque la verdad que todo lo que sé de radio, que bueno, algo se sabe, y de realización, y de cortar y pegar, y de realizar, y de sonido, y de decibelios, y de todo eso, pues lo aprendí en aquella época de Eugenio, que yo sigo aprendiendo muchas cosas de él y le sigo llamando la Eugeniopedia, porque la verdad que el tío sabe y encima lo sabe contar, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista técnico, fue un reto interesantísimo. Yo diría que, no sé si la radio la inventó Marconi o quién la inventó, porque todos estos inventos curiosos o que han cambiado la vida de las personas y sobre todo en la tecnología, pues siempre tienen muchos padres, pero fuera quien fuese, la radio lleva por ahí mucho tiempo. Y las personas ciegas también llevaban mucho tiempo. Y yo creo que desde Marconi las personas ciegas deberíamos ya ser aficionadas a la radio. Pero bueno, se pasó después de y todos más o menos somos por aquí coetáneos, unos más jóvenes que otros, pero más o menos, de cuando se pasó de las válvulas, de las radios de válvulas y las galenas, al transistor ya de pilas, ¿no? que eran radios también, pero que se le llamaba transistor. Y de ahí se decía en mi cole, en San Martín, supongo que lo habréis oído más de muchos, que no hay parto sin dolor ni ciego sin transistor. Que venía a decir que efectivamente, si para todo el mundo es un medio interesante, la verdad que la afición de las personas ciegas por la radio, por el audio, es proverbial. La friquez antes de la tiflotecnología y de que hubiera esos aparatos, pues esos aparatos y esa tecnología que tenemos ahora, yo creo que la gente ciega friki nos tirábamos por la radio, ¿no? Así que es histórico. Claro, la 11 se sigue desarrollando y se compra Onda Cero y se pasa un rato divertido, los ratos todavía nos odian y esas cosas. Y en la época de opulencia, pues al tener Onda Cero, ya el ciego no es que tenga un transistor, ya el ciego en conjunto con 11 pues compra una radio entera, o una cadena de radio. Y con el soporte que eso da, pues supongo que políticamente se ocurre también, basado en un hecho técnico, la verdad que bastante novedoso, pues lo de hacer una cosa ya especial. O sea, no solo basándose en que tenemos estructura en toda España y tal, pues hacemos el canal 11, que sería una emisora exclusiva. Yo eso lo recuerdo desde el Consejo General. Yo estuve en la legislatura de consejero de 89 a 92, y en el 92 a finales o sea, a mediados, pues sí que recuerdo venir a Pedro Eguren
y a Fernando Ramos, por aquel entonces director técnico de Onda Cero, a contarnos el proyecto. Pues había una parte técnica y otra política. Y de aprobarlo en un pleno en Palma de Mallorca y de empezar. Y después, bueno, pues a mí me mandaron para allí al terminar mi estancia en el Consejo, y estuve pues del 93 hasta que me fueron en el 95 y ya pues he perdido la vista, la vista de lo que era el canal. Yo solo podría contar algo, ya que no está Eugenio, pues eso, de la parte técnica, de las anécdotas que había, de cómo fuimos montando todo, cómo fuimos adaptando todas las mesas, cómo los búmetros, cómo hacíamos escaletas con rotuladores de esos enormes, en fin, cómo nos apañábamos con los magnetofones Rebos, que ya son historia, y sobre todo alguna anécdota técnica, cómo conseguimos hacer las repeticiones de los programas grabándolos en VHS, en vídeo digital, en audio digital ya, pero controlándolos con una calculadora que hacíamos programas para que hiciera el mando a distancia, para que rebobinase y volviera a ponerlo. Lo que pasa es que la primera vez se nos ocurrió poner la calculadora encima de un plato y la señora de la limpieza un día pues le dio un trapazo y la quitó de allí, con lo cual tuvimos que ir corriendo a repetir. Bueno, habría miles de anécdotas y lo bien que se pasaba haciendo y realizando programas, pues tanto cuando realmente te estaban oyendo 10 personas todavía, porque eran los muy principios, ¿no? Como ya después fue naciendo después de Pedro, pues la redacción, ya con José Miguel Vila y demás. Contaría mucho, pero va a ser mejor que lo cuenten ellos. Entonces yo lo dejo aquí para ir intercalando cosas si queréis, y vosotros vais ordenando las épocas. Yo sí que le daría la palabra primero a Pedro, porque yo he contado la visión ingenua, técnico y casi no política, pero Pedro puede contar sus inicios y cómo fue. Así que si quieres, Pedro, pues empieza tú y ya vamos siguiendo. Bueno, supongo que estos coloquios, si queréis intercalar cosas, pues ya está. Yo también me paso a ser un coloquiante más. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Bueno, pues yo os cuento cómo arrancamos realmente todo esto. Yo era el director de I+D en Onda Cero, y dentro del departamento tenía el departamento técnico de la radio. Y entonces, bueno, yo lo que me di cuenta es de que se estaba poniendo en marcha el tema de las subportadoras, es decir, de utilizar dentro de la portadora principal, utilizando las bandas de los extremos de la frecuencia, generar otras ondas que lo que hacían era emitir datos. Fundamentalmente, pues empezaba a verse a través de los displays de los aparatos de radio el nombre de la emisora, Onda Cero. Incluso empezaba a salir ya también el nombre del disco que se estaba poniendo, de la música que se estaba oyendo, etc. Entonces yo, pues enseguida, como ciego y como hombre de 11, pues empecé a pensar que eso se podría utilizar para nosotros enviar datos por ahí, por ejemplo, libros, que era lo primero que se me ocurrió. El poder emitir datos y el poder emitir libros, pues lo que se está haciendo ahora por Internet, ¿no? Lo que tenemos afortunadamente en nuestras manos ya, ¿no? Pero que entonces Internet no existía. Estuve hablando con el departamento técnico, con Fernando, que era el director del equipo técnico, y también pues, con otros ingenieros que estaban en contacto con la radio, pues porque estaban suministrando al departamento técnico cosas, o que estaban en contacto de alguna manera con Onda Cero. Yo contacté con un norteamericano que tenía una empresa en Barcelona. Le conté la idea de lo que me gustaría hacer, y si él tenía algún contacto, si él conocía algo de eso, porque Fernando me orientó con otros técnicos, y al final, bueno, pues a través de unos amigos contacté con este señor. Y entonces él me dijo que me podía poner en contacto con una empresa norteamericana que tenía la empresa en Los Ángeles y que era SCA. Pues yo me puse en contacto con esta empresa, les conté lo que yo más o menos podía querer, y ellos pues ya me informaron de que ellos tenían ese sistema de subportadoras. Esto, como siempre, se suele iniciar con temas militares. Es decir, esto lo que ocurrió es que ellos, esta empresa de ingeniería norteamericana, empezaron a utilizar este sistema de subportadoras para enviar mensajes en la primera guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait. Entonces ellos transmitían a sus tropas que tenían en el desierto, que eso era absolutamente novedoso, nadie supo
por parte de Irak ni por parte de los enemigos de Estados Unidos, que se estaban enviando estos mensajes a las tropas, pues de cómo estaban colocadas, de dónde tenían que situarse, de qué tenían que hacer, todo este tipo de cosas. Y entonces, bueno, a raíz de ahí, bueno, pues ellos empezaron también a empezar a utilizar esto. Es que tener en cuenta, estamos hablando de que la guerra del Golfo, la guerra de Irak, se hizo en el año 91, en el año 90, al final del 90, al principio del 91. Bueno, entonces yo al final me fui a Estados Unidos, ciertamente contacté con esta gente, les dije lo que me dijeron que sí, que era posible. Yo en principio pensaba en el tema de datos, pero me dijeron que también se podía hacer con el audio. El audio, naturalmente, tiene muchas más dificultades. El tema de los datos, yo sinceramente siempre le di más importancia al tema de datos que al tema de audio. Luego fue una decisión política por parte de ONCE que el tema de datos no les interesó y solamente les interesó el audio, ¿no? Y el poder emitir ahí un programa, un magazine o lo que fuera. Entonces, bueno, yo en principio les dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces, sí, efectivamente, me enseñaron la fábrica, los generadores que ellos tenían, cómo funcionaba. De hecho, ellos estaban transmitiendo música en algunos locales de allí de Los Ángeles, como música ambiental, como si fuera un hilo musical o algo así, ¿no? Y, por supuesto, también el tema de datos. Entonces, bueno, yo a raíz de ahí pues, empezamos a intentar desarrollar este tema y fue, pues, primero, pues, cuando ya recibimos el visto bueno por parte de ONCE, pues empezamos a hacer generadores. También os puedo decir que hubo muchas más cosas. Hubo unos ingenieros españoles de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Complutense que dijeron que querían intentar hacerlo ellos aquí en España. A mí me pareció muy bien. Todo esto lo hacía de acuerdo con Ramón Soler, que era el director general del grupo de empresas en la ONCE en aquel momento, ¿no? Intentaron desarrollar un producto con un generador en España que en cuanto que se metió en la emisora, en cuanto que se metió en el red, pues fue imposible, ¿no? Se fue por todos lados y no funcionó. Entonces, bueno, al final nos quedamos con los generadores, empezaron a mandar generadores que fuimos colocando en algunas de las emisoras de aquí por toda España, sobre todo en las importantes, donde había más personas ciegas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. Todos estos sitios, poco a poco se fueron colocando los generadores y luego se fabricaron los primeros receptores que ellos nos hicieron y llegaron, los enviaron a España, ¿no? Cierto que, como decía, el tema del audio yo veía que el audio daba problemas, evidentemente, porque tener en cuenta que se está utilizando una banda muy estrecha, que son los extremos de la banda portadora. Fijaros que ahora mismo en las radios actuales, como hay una cantidad de radios, de emisoras de radio tremendas, las frecuencias se meten unas encima de otras, la radio se oye casi peor que nunca, y es debido precisamente a eso, a que se montan unas encima de otras. Incluso tú mueves la cabeza y a veces mueves la cabeza y se te va la radio que estás oyendo, porque de repente te entra hay un repetido que está enfocado hacia donde tú estás, en fin, un horror. Entonces imaginaros que eso, utilizando los márgenes de la banda de la portadora, pues es mucho más complicado que no se te metan, que no haya suciedad, ¿no? Para el tema del audio. En el tema de los datos, en cambio, no ocurría eso. Pero la ONCE políticamente decidió que le interesaba mucho más el tema del audio y por ahí fue por donde se lanzó. Yo cuando ya llegaron los primeros receptores y hicimos todas las pruebas, contacté con gente, con José Miguel, con gente que ya pudiera empezar a funcionar todo esto y entonces a mí me dijeron que ya no siguiera ahí en el tema y ahí fue, así es como más o menos se quedó todo eso. Parece que me toca a mí tomar el relevo de Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, no, perdón un momento, que tanto interesaron los... Se me ha caído el micro, que tanto interesaron los datos que... Mira, yo no sabía esa anécdota, Pedro, y mira que hablamos. No sabía que tú, en principio, la habíais orientado más a datos. Y efectivamente, aquello tenía una puerta RS232 y por ahí llegaban los datos
muy puros, muy bien, y sobre todo una cosa que eran direccionables, es decir, tú podías... Eso fue una decisión política. No, ya, Cuando- supongo que les interesó más. No, iba a decir que de hecho tanto interesó el audio que los datos, yo creo que llegó un momento que dejaron de interesar y no le interesaban más que a los que éramos un poco frikis, porque además es que era direccionable. Tú podías decir que tal dato o tal libro o tal información solo llegase a un receptor o a 7 o a un grupo de receptores. Y en eso, basándonos en eso, y ya en la época de José Miguel, me adelanto un poco, pero ya vas tú, José Miguel, pero ya por hilar con lo de los datos, sí que se nos ocurrió en los primeros displays ya que había de LED, que ponían encima las farmacias, bueno, publicidad, pues dice, colocamos un receptor en cada kiosco y utilizamos el canal de datos para pues, no sé, hacer publicidad o para lo que se quiera, para dar información y tal. Y bueno, yo con eso la verdad que no sé qué pasó. O sea, hicimos la Llegó a demo. hacerse algo. Yo creo que No, llegó a hacerse algo de eso, ¿eh? si yo hice una demo, sí, hice una demo ante por lo menos Juan Carlos López Cifuentes y otra gente del grupo, pero aquello se dejó. Y años después sí que vino una empresa vasca que lo hace, o creo que lo sigue haciendo en los kioscos. Pero Pero nos con otra adelantamos tecnología mucho. muy distinta, Sí, ¿no? No tiene hombre, nada que ver. claro. Pero corría aquel año y había esa tecnología. Y Claro, funcionaba, pero es que yo creo que en la ONCE, vamos, en la parte política de ONCE, en el Consejo General, el tema de los datos no se vio nunca con mucha seguridad. Dice, bueno, a ver qué hacemos aquí, qué pasa. No, de hecho, sí, perdona que Termina, me Pedro. monte. Termina, Pedro. Pero de hecho, en el año 98 o por ahí, hubo una orden de Dirección General de que se prohibió el Internet en los centros de ONCE. Yo estaba trabajando en Alicante y nos prohibieron tener, no se podía tener Internet. Bueno, En el año 98. yo me fui en el 95, que van 3 años más para adelante, a Coruña, y tenía un ordenador y tenía manera de conectarme a Internet y tampoco me dejaban. Lo más interesante, creo yo, que se hizo a través de datos para el común de los afiliados fue transmitir el servicio de Servimedia. Te metías con el trasto con la especie de pequeña cajita de zapatos que teníamos ahí de audio y datos, conectabas con el radio hablado y te salía pues el servicio de noticias de Servimedia. Eso era lo más, a mi juicio, positivo. Pero que teníamos así. Lamentablemente, porque el desarrollo lógico de Canal 11 hubiera sido dejar la subportadora. Mira, la subportadora primero, ya Onda Cero no era de la 11. Supongo pero eso fue bastante después, eso fue como en el 2000 o por ahí, cuando se vendió a Telefónica, ¿no? Hasta entonces claro, seguía siendo. Supongo que debían de estar pagando incluso un alquiler por utilizar una subportadora, porque eso no creo que se lo dieran gratis, no lo sé. Pero da igual, bueno, en cualquier caso, el desarrollo tecnológico lógico, porque ahí ya se sabía que para tener solo audio, el audio tenía que ser deficiente, por pura fuerza, no podía ser de otra manera. El desarrollo lógico era Internet, era hacer una emisora de Internet. Claro, pero Internet ya estaba funcionando pues el año 97, 95, por ahí ya teníamos Internet, ya estaban funcionando. Yo por lo menos estando en Onda Cero tenía Internet y te metías en tus sitios sin ningún tipo de problema. La radio se transmitiera por Internet. Sí, pero se abandonara el tema de las subportadoras y se transmitiera por Internet. Claro, pero yo no sé si aquí estamos para contar lo que pudo haber sido y no fue, o lo que fue. Entonces tú José Miguel, ya cogiste el relevo, yo ya te recuerdo después en San Martín. Y yo no tenía ninguna intención de meterme en temas de gestión, porque a mí lo que me llamaba la atención cuando me llamaron para ir a trabajar contigo, con Pedro Buren y tal, era el tema de la programación, o sea, estar delante de un micrófono, es lo que a mí me interesaba de Canal 11, ¿no? Y de pronto me veía ahí puesto que como responsable, como gerente, digamos, como gestor del proyecto y de paso pues querer hacer algo también. Bueno, yo me di cuenta en un momento determinado, que fue cuando acabasteis saliendo Enrique y bueno, algunos más, ¿no? Eugenio, pues que Eugenio y algunos más, sí. Que me parecía que el tema era mucho más rentable y además mucho más eficiente, en vez de hacerlo como estábamos en el Paseo de La Habana del 108 y allí aislados, hacerlo donde estaba Onda Cero. Porque teníamos las sinergias de todo el equipo, de toda la empresa, de todos en fin, toda la tecnología, etcétera. Y entonces lo vieron bien en CEOSA, que nos dijeron, vale, pues adelante y para allá. Entonces, algunos os descolgasteis, otros seguimos y tal. Yo estuve allí hasta el año 2000, en que desde el año 93 que empecé hasta el 2000,
vi claramente que no había mucho más que hacer, o por lo menos estando yo, porque a mí no me hacían caso. Entonces pude saltar, me fui a otro sitio, entonces siguió Fernando, y así hasta 2003 o 2005, que decíamos antes, que se acabó la aventura, ¿no? Hombre, todas formas, si me la permites, aventura fue bonita, las cosas un como son, ¿no? paréntesis, como estás hablando de empresa, una cosa que tenía yo en mis notas y no quería dejar de decir, y creo que viene a cuento ahora cuando has hablado de empresa y de que, efectivamente, bueno, técnicamente nosotros nos quedamos ahí en el Paso de La Habana aislados. Había una estructura buenísima porque habíamos estudios, como sabes, muy buenos. Y teníamos un buen mantenimiento, pues estábamos allí solos. Había un enlace con Onda Cero. Pero un buen mantenimiento dependiente de Onda Cero, que venía exacto, cuando venía. y Onda Cero estaba para allá, para Pintor Rosales, o sea, para donde Cristo perdió el mechero con respecto a donde estábamos nosotros, ¿no? Pero en cuanto a la parte, el planteamiento, recordarán, bueno, los que estaban dentro, vosotros ni siquiera, José Miguel sí, pero que teníamos un administrativo, o no sé cuál era su puesto, cómo se llama, Leito, ¿no? Que yo no le he perdido la pista, sigo teniendo amistad con él, y era un tío que venía del mundo de empresas, acababa de quedar ciego y decía, joder, yo lo que no entiendo es cómo le han metido esto en una estructura de empresa. Si es una radio 11, pues que haga la 11, porque dice, tenemos que vender transistores de estos para los ciegos, decía, que él hablaba así un poco campestre. Y cuando hayamos vendido todos los transistores, ¿dónde está el negocio? Y sí que era un poco que se planteaba por qué. Bueno, supongo que pensaron que era la mejor solución. Pero los transistores nunca llegaron a venderse, siempre se dieron. Claro, siempre se dieron. Entonces, ¿dónde estaba el negocio? O sea, quiere decir que estuviera metido en CEOSA, pues tenía sus dificultades burocráticas y no sé qué, que a lo mejor no hubiera tenido anuncio, o hubieran tenido más. No sé. Bueno, de CEOSA habría mucho que hablar, claro. La historia que siguió CEOSA, pues no todas las empresas son rentables, claro, desde el punto de vista económico, otras, pero entonces todavía era peor, porque bueno, al final todo se ha unido, fundación, bueno, las empresas de fundación, las empresas de la ONCE, y se ha hecho un todo casi unión, en donde ya pues se ha juntado un poco todo, ¿no? Lo económico y lo social, se ha juntado las dos cosas. Pero vamos, concretamente, y en el tema de Canal 11, que es lo que nos ocupa hoy aquí, después de que 11, como bien habéis dicho, parece que lo que quería era desarrollar el tema del audio, pues se desarrolló el tema del audio, pero hasta donde se pudo desarrollar. Y es verdad lo que apuntaba hace un momento Pedro, de que por qué no se siguió, porque efectivamente ahora es muchísimo más fácil y además mucho menos oneroso y dependes prácticamente de ti mismo, poder haber seguido haciendo una radio a través de Internet y con los medios y con los profesionales que poco a poco, eso no debemos olvidarlo, se crearon en Canal 11. Porque en Canal 11 ha dado como fruto, eso sí ha dado como fruto algo importante, ha sido muchos profesionales y además con mucha potencia que han podido ejercer su actividad en medios convencionales, públicos o privados, da exactamente igual, ¿no? Eso es lo que yo creo que más demostró Canal 11, que cualquier ciego puede hacer radio sin ninguna dificultad y independientemente de su característica fisiológica con respecto a cualquier otro profesional de la radio, exactamente igual. Hay unos cuantos ahora por ahí que lo están demostrando todavía. Mira, de hecho, perdón. Perdón. No, sigue. Iba a decir que no, es que el tema de los... por supuesto que el desarrollo lógico hubiera sido ese y hubiera sido mucho mejor, mucho más fácil para tener solamente audio. Es verdad que el tema de datos, entonces, como es que Internet no existía y el tema de datos era algo que realmente requería... Como de brujas. Claro. Fíjate, incluso yo llegué yo pensé, una vez que ya teníamos los datos para poderlos transmitir, el siguiente paso para mí fue intentar decirles, podemos presentar un proyecto para poner este tema de datos en los kioscos de la ONCE, podríamos hacer un experimento, yo pensaba haberlo hecho en Gijón, que es una ciudad bien, yo tenía contactos con la alcaldía de Gijón y demás, y desde en los kioscos poder transmitir los números, incluso haber hecho esta publicidad que se hubiera podido hacer local y demás. Lo que pasa es que ahí ya el gobierno no autorizó eso, porque tampoco, cuando vio que podían entrar datos a la calle y acercarse a ciertas cosas, el gobierno ya no quiso, ya no dejó que eso se pudiera hacer. Yo, de hecho, llegué a contactar con una empresa de Israel que me trajo un monitor, pero que era un monitor salvaje, bueno, como un televisor ahora de los de 80 pulgadas o de 100, una cosa tremenda que pesaba muchísimo, pero que yo dije, bueno, se podría ver cómo colocar esto en los kioscos y poder transmitir mensajes de transporte, pero eso no nos lo autorizaron. Es verdad que el tema de datos era muy complicado porque no había datos en la calle en ningún sitio, pero
La ONCE pudo haber, pues yo veía por ahí, sobre todo en el tema cultural, en el tema de libros, en el tema de cosas como ahora, que fijar la cantidad de cosas que a nosotros nos facilita eso. Yo estoy contigo, Pedro, que debería haber llegado a la Internet, porque además desde el primer momento, y ya yo ya me acuerdo más con José Miguel, porque era ya cuando había estudios tangibles y tal. O sea, contigo yo recuerdo que fue cuando conocí a Eugenio, pero Eugenio estaba desplazado ahí en el CBC, hacían cosas y estabais montando la estructura y tal, pero se tardó. Y ya cuando se consolidó, ya fue cuando vino José Miguel y cuando nos llevaron al Paseo de La Habana y tal. Y ahí se hacían unas producciones ya muy buenas. Eugenio que es muy bueno, vamos, pero que ahora no ejerce. Y se hicieron, y supongo que José Miguel estarás de acuerdo, se hacían, y que era una pena, se hacían producciones, yo me oía a mi madre, que en paz descanse, y 9 más, ¿no? Pero se producía muy bien. No, pero lo de 9, Enrique, fueron al principio, que luego fueron 90, luego 900, y no sé si llegaron a 9000 o no. Pero yo te aseguro que 30 años después de que Canal 11 saliera, 20 años después de que se acabara, mucha gente me escucha en algún sitio público, asamblea, tal y cual, y me dicen, ¿tú eres José Miguel Vila, el de Canal 11? El de Canal, o sea, que tú fíjate, bueno, Fernando seguramente te puede dar también un montón de anécdotas de esas características, ¿no? No, o sea, es que después que no te conoce personalmente, claro, y que la voz te la recuerda porque escuchaba Canal 11, es decir, que era un fiel de Canal 11. Pero y se siguió con la misma calidad o mejor, pero vamos, que yo me acuerdo que ya en aquella época, cuando hacías tus músicas ciegas, yo me acuerdo de subir al teatro y subir micros especializados y tirarme allí 7 horas grabando ¿cómo se llama esta? Ana, gallega, joder, se me ha olvidado. Ana Crespo. La pianista. El piano, ¿no? Sí, el piano. Y me acuerdo, bueno, cosas muy... Bueno, lo que contaba antes de cómo hacíamos las repeticiones, pero no se hacía con medios malos, ¿no? No se hacía que nada es, que todo cambia y muchos de los compañeros que están por ahí escuchando y están deseando tomar la palabra, deberían tomarla ya. Sí, así que no, la conclusión, lo que yo quería, para irle dando la palabra a quien ya quiera entrar, bueno, yo creo que el siguiente por orden sería Fernando y después ya todos. Eso, que siempre, que la pena del audio era que después se perdiera todo lo que se hacía bien en aquel audio tan malo, y ahí estoy con Pedro, si se hubiera hecho por internet o si se hubiera seguido, pues ahí hubiera estado. Pero venga, seguimos. Fernando, yo creo que te toca por época, por cronología. Sí, pues varias cosas sobre lo que se ha comentado hasta ahora. Una, todavía estando José Miguel, llegamos a hacer un día un programa especial. No sé si fue porque era el 5º aniversario de Canal 11, el 6º, no sé, no recuerdo bien, en el que estuvo Santiago Galván, entonces creo que era consejero delegado de CEOSA, bueno, nuestro responsable, digamos, en CEOSA, ¿no, José Miguel? Sí, de Acero me parece que era consejero delegado. Sí, no me acuerdo bien. Estuvo Jáuregui, entonces era el director de comunicación, y se hizo un especial que giró en torno al futuro de Canal 11 en Internet. Absolutamente entusiasmados con la idea y bueno, pues casi la percepción de los oyentes hubiera sido, según aquel programa, que nada, que en unos meses que estaríamos emitiendo en Internet. Ya aquello se diluyó y nunca más se supo. Pero bueno, nosotros seguimos con la parte que los receptores, evidentemente el que se repartieran los receptores que cada vez fueran más pequeños, eso fue importante, hasta el último que era pues bueno, pues como una radio de un transistor pequeñito. Entonces bueno, el sonido yo no lo he visto. ¿El sonido era bueno? No, sí, pero existió, era un transistor pequeño de mano, que cabía. Exactamente, pero el sonido era bueno. Sí, estaba bien. Ese transistor lo hicimos nosotros en el Ciudad, sí. Bueno, entre otros, ¿no? Claro, hubo 2 o 3 modelos, me parece. Sí. Hubo uno de MHT también. Hubo varios, Sí, pero que el más pequeño, que además ya se hizo una distribución pues bastante masiva. Y entonces, bueno, pues fue, digamos, la gran expansión de Canal 11 a nivel de tener muchos oyentes dentro de nuestra casa. Y acercarnos además a los oyentes, porque hicimos muchos programas fuera de la emisora, en Valencia, en Alicante, en Málaga, en Sevilla. Bueno, salimos un montón de veces, ¿eh? Sí. Hacíais bolos, ¿no? Hacíais bolos. Con alcaldes, con consejeros, con presidentes de comunidad, o sea, de todo. Una radio convencional, pero hecha por ciegos. Claro. Y por supuesto, que lo hemos comentado muchas veces con Natalia, Mariano, contigo, José Miguel,
Años después todavía, digamos que hemos ido encontrando muchos más oyentes de los que se manifestaban a través de los programas, de cuando pues, los colaboradores pedían que se pudieran, que bueno, si querían algo, el tener constancia de que había una audiencia, la teníamos en algún programa o por el contestador automático, pero en el día a día, en aquella época y posteriormente, hemos constatado que había muchos más oyentes de los que a veces teníamos la sensación de que existían, ¿no? Eso fue importante. Otra cosa también muy importante que ya ha comentado José Miguel, la cantera de gente que se formó en Canal 11 y que luego salieron a medios de comunicación importantes, tanto de televisión como puede ser actualmente Ana Hernández, que aunque ella ya había empezado con Roberto, pero su época potente y sus programas en Canal 11, bueno, pues le sirvieron como cancha y como experiencia que luego la ha llevado, pues en este caso a la televisión, ¿no? Pues desde a gente como Rafa Fernández, que está actualmente en los deportes, en el equipo de deportes de Onda Cero, por mencionar dos de los que actualmente están en medios, digamos, de carácter nacional, ¿no? Y gente Zaragoza, que ha trabajado luego o que están en otras labores, pues como que estuvieron en importantes revistas de económicas como Sonsoles, en Servimedia como Ignacio, Raquel, que es la actual directora de comunicación de una fundación de la Iglesia, y bueno, y mucha más gente que luego continuaron en otras labores. La voz institucional de nuestra casa, Natalia, con el Así Somos, y así podría mencionar más gente que, bueno, que tampoco ahora simplemente un detalle. Y gente que, otra característica muy importante, gente que no había hecho radio, que no había tenido formación en radio y que buscando colaboradores se lanzaban y de pronto te presentaban un proyecto pues para hacer un programa para enseñar inglés, como el caso de Conchi, que ella no había hecho nunca radio y sin embargo alcanzaron un nivel notable, ¿no? O gente que te presentaba un proyecto para hacer un programa de deportes y llegan el primer día y te llevan un dossier que dices, tú de verdad que no has hecho nunca radio, que no tienes un primo que trabaja en la cadena SER y que te ha dicho que así se presenta un proyecto para hacer un programa de radio. La intuición y lo bien preparado que estaba para, digamos, presentar su candidatura para hacer un programa, ¿no? Como fue, por ejemplo, pues José Rodríguez, el tiempo que estuvo haciendo el programa de deportes, ¿no? Gente, muchos que no habían hecho nunca radio y sin embargo, pues alcanzaron un nivel importante sin tener formación, ¿no? O gente, Kino, nuestro Kino de Cerca de las Ondas, que ahora mismo está triunfando con una radio por internet que también tiene un punto del dial en Córdoba, que se llama Intimidad Radio, que está alcanzando no ya notable audiencia en internet, sino a nivel popular y social muy reconocido y entrevistando y llevando a gente y muchas instituciones de Córdoba que le están llamando para que hagan el programa en directo, institutos, colegios y asociaciones. Bueno, él también es de la cantera de Canal 11. Entonces, digamos que la labor social de comunicación y de ocio que se hizo, alcanzando en una época donde ya, claro, después de tiempo de gente participando, se llegó a tener una programación y con gente evidentemente muy, muy importante que colaboraban con nosotros y hacían programas en otras grandes cadenas, bueno, en cadenas, no ya en la nuestra. Nuria del Saz en Canal Sur, Roberto en Sin Barreras, Ana, que aparte de televisión, y Cebrián, nuestro malogrado Juan Antonio Cebrián, que decir que es que, digamos, y yo escuchando, bueno, algunas de las cadenas actuales que están ya intentando ser más guays que las demás y ya están desvirtuando muchos valores radiofónicos, pero escucho otras emisoras donde están haciendo una radio que nosotros hacíamos perfectamente
y que podíamos estar equiparados a radios convencionales en una época gloriosa que tuvo Canal 11. ¿Sabes Con lo dónde lo cual, veo yo mucho y en muchos eso? casos con gente que no había tenido una formación. Era, bueno, pues su espíritu radiofónico le gustaba mucho y lograron pues hacer cosas muy dignas y que se podían presentar actualmente por lo menos en Radio Nacional. Pero el tema de Ana Fernández, que anteriormente había llevado Natalia y que anteriormente había llevado yo, en Radio 5, en mi caso se llamaba Con otra mirada, como el libro que publiqué para dejar testimonio escrito alguna vez, que alguien recordara Canal 11 por alguna razón, ¿no? Con otra mirada, pues creo que también fue determinante, ¿no? A mí me siguieron llamando para que fuera por allí, pero yo ya estaba no harto de radio, ¿no? Sino harto de depender de técnicos, de no sé qué, y me volví un kamikaze y decidí hacer una cosa que dependiera exclusivamente de mí, y en eso estoy desde entonces, buscando, yo qué sé, obras de teatro, criticándolas y escribiendo artículos y haciendo libros que no dependen más que de mí, no de un técnico, ni de una radio, ni de una emisora. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Muy de acuerdo contigo, Fernando, en eso, que incides en la calidad de la gente y la calidad de la programación que la había. Es una pena que no era una escuela de radio, era una radio como Dios manda. De hecho, ahora con la vuelta de la eclosión... Eran las dos cosas. Los que hemos hecho podcasting desde 2005 o 2006, que costaba mucho producirlos y todo eso, ahora que vuelve a haber eclosión de podcast, efectivamente, empieza a haber cosas muy interesantes de podcasts que están producidos de esa manera sonora tan ideal que se hacía en aquellos momentos. Yo estos días, antes de saber que iba a ser invitado a esto, estoy oyendo unos cuantos que, bueno, después os puedo citar, pero que sí que se ve que resurge esa radio bien hecha, que lo decía, no sé si había una cuña que lo decía, no, la radio útil, pero bien hecha desde el punto de vista técnico y, por supuesto, de contenidos. Soy el sintetizador de voz de Audiologic y esto es Canal 11. Buenos días a todos los oyentes y espectadores de este programa de Canal 11. Con motivo del Año Europeo de la Discapacidad, la ONCE va a celebrar una serie de jornadas de puertas abiertas en distintos lugares de España, en las principales ciudades, y también sé que Canal 11 piensa viajar a algunas de estas ciudades. ¿Sabe usted qué es Canal 11? ¿Canal 11? Si puede ser la marca de las botas de Butragueño. Sí, oiga, claro, el número de sí que acaba en 11. El canal que trae el agua a Madrid. Da igual, tengo mucha prisa. Canal 11 es nuestra radio. Con las zapatillas puestas. Espacio presentado por José Pedro González y Mercedes Álvarez. Yo no sé si estoy muy de acuerdo en que se airen todas nuestras intimidades por la radio, ¿eh? Pero qué tonta que es, pues eso ahora lo hacen en todos los canales y a cualquier hora. Como si fuera la primera vez que ideas las trapos sucios de tu familia por la antena. Pero en Canal 11 solo se hace los viernes al final del mirador. Juntos, pero no revueltos. Canal 11, nuestra radio. En tu época se cerró, ¿no, Fernando? Y después nos lo cuentas. Sí. Entonces, si te parece, vamos a ir hablando empecé, todos los demás y tú nos cuentas el cierre. Yo empecé en el 95, en junio del 95. José Miguel se fue en el 2000. 2000, sí. A principio, yo creo, a mediados. Al final, con la temporada, la 2000-2001, empezaste tú ya como director, me sucediste. Bueno, quiero recordar, tampoco estoy tan seguro. Más o menos. Y se cerró en el 5, ¿no? El 14 de marzo de 2005, lunes para más señas. Un día interesante para cerrar una emisora. Y bueno, ya era la crónica de una muerte anunciada, porque ya lo veníamos comentando, se iba viendo pues que cada vez desde la casa pues el proyecto, el coste, imagino que del proyecto en relación a lo que se buscaría con los objetivos, no lo sé exactamente, eso nunca se nos dijo claramente. Yo que anuncié la salida de Canal 11 el 11 del 11 de 2003, también tuve que anunciar el cierre de Canal 11
estando en la dirección técnica de comunicación de la ONCE. Y aunque creáis otra cosa, la razón última que determinó el cierre de Canal 11, ¿sabéis lo que fue? Pues fue la salida de los estudios de Ortega y Gasset, que era donde estaban los estudios de Onda Cero en ese momento, allí al Quinto Pino de, no sé ni cómo se llama, San Sebastián de los Reyes, no sé qué, que nos provocaba tal cúmulo de complicaciones, de gastos. Luego después los colaboradores se ponían... Bueno, por cierto, no hemos hablado que lo que se estaba haciendo en Canal 11 era pagado, mejor o peor, pagado, pero pagado, cosa que en estos momentos y en muchos sitios ni siquiera se hace, ¿eh? O sea, que hay gente que está colaborando y que se da con un canto en los dientes por el mero hecho de poder estar delante de un micrófono de radio y sin cobrar ni un solo duro, ¿eh? En estos momentos y en muchas emisoras. Y entonces, claro, el seguir pagando las colaboraciones, pero además de eso, pues los problemas de desplazamiento que eran muy complicados, pues solamente de Plaza Castilla y cada vez que eran, me parece que era un autobús cada hora o cada 2 horas, algo así, era muy complicado. Y claro, si además de eso tenías que pagar los taxis para allá, taxis para acá, aquello era una ruina, una absoluta ruina. Y fue al final lo que acabó determinando el cierre, que vuelvo a repetir, eso no justifica ni explica ni nada de nada. ¿No? Porque eso se puede seguir haciendo a través de Internet. Si me permitís, que eso lo podemos ver luego más en la tertulia. Sí, al final hablamos del cierre. Ahora mismo yo creo que no generaría ese tipo de gastos, la calidad sería mucho mejor. Claro, porque está Internet. Entonces claro, no estaba. Pero, no se decidió ir por ahí simplemente. Sí, se podía haber decidido. La pregunta seguía no, cuando se cerró. Perdóname un segundo. Un segundo, Jorge. La pregunta, ahora ya os dejo. La pregunta que tenía, que es que no quiero que se me escape. ¿Cuando se cerró seguía en el grupo de empresas o ya había pasado a otro régimen? No, seguía en el grupo de empresas. Vale. No, era solo una pregunta. Por saber. Es que claro, es que era una cosa un poco, era un híbrido, porque dependíamos de la dirección de comunicación. Pero el grupo de empresas no, porque Onda Cero ya estaba en manos de Telefónica, o no sé de quién, ¿eh? Sería algún acuerdo que tenía Ceosa con Telefónica, algo así, ¿no? Sí, 11, pero a través del grupo de empresas. De Ceosa. Sí, no me acuerdo bien exactamente, pero claro. ¿En tu nómina qué ponía? ¿Quién te pagaba? Unipress. O sea que era... Siempre, a nosotros siempre nos pagó Unipress. Lo que pasa que la ONCE a Unipress le pagaba trimestralmente, creo, nuestras nóminas, el alquiler de estudios, material, mantenimiento. Lo que sea, sí. O sea, una cantidad. Una pila de pasta. Entonces era Telefónica, sí. Bueno, exacto. Nos queda mucha gente por oír y estaba pidiendo la palabra Jorge Antonio Piñeiro Crispín. ¿Tú qué tuviste que ver con Canal 11 y cuándo? Pues esto es algo largo, pero es al mismo tiempo muy corto. Pero tú eres el Crispín de Goliat, Jorge. Yo siempre, si es desde entonces, que tú eres el Crispín de Goliat, si es desde entonces tienes mucho poder, ¿eh? Madre mía. Sí, yo soy con T de Cristo. Vale. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que siempre mi vida ha estado de alguna forma relacionado con el mundo de la comunicación y fui, si cabe, de aquellos primeros ciegos que en vez de jugar al bote o al balón en el colegio de Chamartín, nos dedicábamos a pasear y a soñar con un mundo de radio para nosotros. De aquel sueño pasaron muchos años y hasta que ya llegó por fin un día inesperado donde la ONCE pues se le ocurrió implicarse en el mundo de la comunicación y se largó la compra de una serie de emisoritas pequeñas en un primer momento. Era Radio Amanecer. Tuve la gran suerte y el gran honor de que se quiso contar conmigo para aquel inicio del sueño famoso, que después, en el momento de adquirir las diferentes emisoras o gran parte de las emisoras pertenecientes a la cadena Rato, fue lo que dio lugar al denominado Onda Cero Radio. Y ahí proseguí hasta que hubo una serie de cuestiones que les motivó a que mi andanza ya no era por las ondas, sino era más bien por la tierra y me llevaron a Viajes 2000. Pero de todos modos he tocado tantos palos que en una de estas cosas, pues bueno, pues estando en la Fundación 11 precisamente, también se produjo otra circunstancia, la famosa GES cartera,
en la que de alguna manera hubo algunos compañeros que tuvieron que reubicarnos de manera un poco digna, porque realmente ponernos en la calle por no haber hecho nada, pues sinceramente no era precisamente lo más honesto. Y como se recordaron que siempre estuve implicado en el mundo de la comunicación, pues allá que me llevaron con don Fernando Mendía y con don José Miguel Vila, que eran quienes en aquel momento llevaban el área de comunicación en el Consejo General de la ONCE. Lógicamente, de repente me imagino que dirían, coño, ¿y ahora qué hacemos con este pájaro? Y bueno, trataron de entretenerme pues dándome diferentes actividades, diferentes acciones, tal, y una de ellas fue precisamente Canal 11, que debió de ser exactamente cuando José Miguel lo dejó para dedicarse de lleno a su más importante tarea de la dirección de comunicación en el Consejo General. Y allí yo me encontré con una serie de personas que ya eran de alguna manera próximas a mí, porque no en vano había compartido con ellos más de alguna inquietud en el mundo de Onda Cero Radio. Entre ellos, lógicamente, estaba Fernando Laguía y Natalia Santamarina, para yo concretamente, al entrar en contacto con ellos, para mí supuso un gran placer, porque me volví a encontrar entre amigos. Y por si faltaba poco la ensalada, me encontraba con otros amigos que también habían tenido una gran vinculación conmigo en el mundo de la radio, que era Tomás Moreno y, cómo no, Mariano Fresnillo. Entonces, pues bueno, había que hacer algo. Y a mí me comentaron que efectivamente una de las inquietudes que en aquel momento nuestra gran casa tenía con respecto a Canal 11, porque entonces yo no me olfateaba que estuviéramos realmente en la crónica de una muerte anunciada, era de que sin embargo se estaba trabajando muy duramente por hacer que Canal 11, en vez de valerse de las ondas residuales de Onda Cero, apareciera con toda la solemnidad del mundo a través de Internet. Cuestión... TDT y todo eso, ¿no? ¿Eh? La TDT y todo eso, sí, por las frecuencias estas que estaban empezando a moverse de las televisiones, las radios, es tal por ahí, ¿no? Lo cierto es que se consiguió. Fernando y José Miguel y con la gente con las que ellos trataran estos temas, pues el milagro se consiguió. Y nos encontramos de pronto con una emisora de radio que sonábamos de la rehostia, sin bajar el pistón de ninguna otra emisora, no de España, sino del mundo. Una sonoridad perfecta, con los inconvenientes propios de cualquier origen, de cualquier arranque, pero en vías de solucionarse, como de hecho se llegaron a solucionar. En ese impasse, yo hablaba con Fernando, hablaba con José Miguel, hablaba con Nuria, con Natalia, con unos, con otros, en la idea, que yo sé que no gustó, en la que yo de alguna forma entendí que había varias etapas de Canal 11 y que ahora llegaba la etapa de un Canal 11 mucho más moderno, y que era el verdadero sueño que los ciegos de los años 60 íbamos a ver realidad. Nosotros nunca soñamos con una gran cadena de emisoras, eso lo soñaron otros, porque al fin y al cabo Onda Cero Radio para la 11 no fue ni más ni menos que un caramelo político que nos permitieron adquirir, que nos permitieron guardarlo en el bolsillo, pero que jamás nos permitieron chuparlo. Por lo tanto, nos valió de lo que nos valió. Sin embargo, ahora sí que Canal 11 podía hacer realidad aquel sueño. Ya teníamos una sonoridad inmejorable. Ahora lo que había que hacer era que algunas de las personas que estaban, porque es cierto, Canal 11 sirvió de gran escuela para muchos compañeros y compañeras para iniciarse en el mundo de la radio,
de la comunicación, etcétera, etcétera, pero también, por otra parte, hubo muchos momentos que se dedicaba a una especie de radio, sin pretender molestar a nadie, de terapia ocupacional. Con esa idea no se podía salir con la sonoridad que ya teníamos al mundo. Teníamos que tratar de tener en nuestros trabajadores, en nuestros compañeros que hacían posible el gran milagro de Canal 11, gentes que dieran talla, que dieran nivel. Y qué casualidad que yo en aquel momento pues tenía una estrechísima relación con muchísimos de ellos, a los que les fui proponiendo su intervención en Canal 11, y tengo que confesar que ninguno de ellos se resistió. Ni Roberto Martín, ni Ana Hernández, ni Nuria del Saz, ni Rafael Fernández, ni Hugo Lebaniegos, ni... no sé quiénes más compañeros teníamos de primera fila. Cebrián. Y bueno, Juan Antonio Cebrián es que era mi hermano, ese lo llevaba colgado con un imperdible siempre conmigo. Y Juan Antonio Cebrián. Y después, con eso ya teníamos unos pilares que ya los quisieran tener muchas emisoras de primerísima división. Y después había otros compañeros que sin tener que pretender llegar a ser Matías Prat, hacían unos papeles muy, pero que muy dignos. Y además defendiendo áreas de comunicación de importancia vital para nuestro colectivo. Sin ir más lejos, el espacio dedicado al cupón, que lo llevaba perfectísimamente, si mal no recuerdo, nuestro querido Mariano Fresnillo, Fermín Mingot, y no sé si había algún otro compañero. Por otra parte teníamos a Aquino Ceular, que antes lo nombró Fernando Laguía, un chico que era algo divino en materia informática. Teníamos a los 3 chicos de deporte, teníamos a Rafael Fernández, que procedía de Onda Cero Radio de deportes, pero que se dedicaba a un programa de salud, porque yo mismo se lo pedí por respetar a los otros compañeros de deportes que lo hacían pero que muy dignamente. Y a Rafael no le importó para nada meterse en el tema tema de salud. Nuria del Saz, que que estaba implicada en todo el tema de Canal Sur, y vio bonito hacer un programa de viajes que lo hizo de maravilla, con su muy buen estar. Hay otra persona que se me viene ahora a la cabeza y que no me perdonaría si lo obviase, que es mi querida Estelita Landrove. Estela Landrove fue otra compañera periodista que estuvo en Canal 11 desde muy avanzado ya Canal 11, no de esta etapa moderna que os estoy hablando, sino ya anterior. Y pese a todo, haciendo programas de primera línea en una temática que era pues lo enigmático. Era nuestro Iker Jiménez en femenino de Canal 11. El sótano se llamaba su programa. La escalera del sótano. O la escalera del sótano. Perdona, Fernando, que me había comido la escalera. Bueno, y así sucesivamente, pero Estelita llegó también a estar en Radio Intercontinental, y era una mujer que ante el micrófono se sabía defender muy bien. Para mí, Luis Zaragoza, que está ahora en Radio Nacional, se me ha olvidado antes. Ese ya venía también de antes, de la etapa anterior de Canal 11, un hombre que no creo que haga falta hablar de él, porque en Radio Nacional ha demostrado su cualidad, su capacidad, su saber estar. Y en Canal 11 nos ofreció un programa histórico de primerísima división. Y después hay más compañeras y compañeros que perdería. Tomás Moreno, con sus programas dedicados a temas de humor, etcétera, etcétera, con sus gorrioneras, como yo le llamaba,
porque tenía una capacidad creativa maravillosa. Y después, pues, bueno, teníamos, en definitiva, teníamos un panel de compañeras y compañeros que perfectísimamente podíamos haber cubierto una emisora extraordinaria de estar hoy en día en Internet, con dos voces que para mí han sido, son y serán institucionales dentro de nuestra casa, la de Natalia Santamarina y la de Fernando Laguía. Para mí eran Joaquín Prat y Carmen Pérez de Lama. Un poco más jóvenes, pero más Oye, pues Jorge, me gustaría que gran anécdota, bueno, no es anecdotario, es gran historia que has hecho de esa parte, yo creo que brillante de Canal 11, como ha sido, yo creo, toda, desde que nació hasta que lo cerraron de golpe, pero no porque fuese menos brillante. Ahí estuvo lo incomprensible, querido Enrique. Es que cuando habría que haberla abierto y haberla mantenido, porque aquello se podía mantener con dos chavos, resulta que van, y cuando ya efectivamente antes apuntaba también José Miguel un dato importante, allí nadie se hizo rico, pero sí que se tuvo consideración de darles un dinerillo a las personas que tenían un cierto nivel y cobraban, pues bueno, por lo menos para el paquetillo de tabaco. Pero cuando estábamos en lo mejor de lo mejor, en lo más grande de lo más grande, en lo más impensable que los ciegos hayamos podido tener a lo largo de nuestra historia, alguien va y le da el interruptor. Y por esto, muchas gracias por haberme aguantado. Sí que es, no, Jorge, por Dios, sí que es un poco triste, y esa visión además yo la tengo contigo, y supongo que más gente, eso, que igual que empecé diciendo que no hay ciegos sin transistor y los ciegos sin la radio, de repente cuando tengamos la radio mejor la tiramos a la basura porque ya no nos gusta, como el niño que tira el juguete, el niño caprichoso. Es una pena, pero bueno, así fue. Estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo, eso es. No te lo pierdas y escucha cada fin de semana La Nueva Noria. Canal 11 abre la página de la literatura. Manuel Espejo nos invita a sumergirnos en el apasionante mundo de los libros. Queremos pulsar el estado económico del Grupo Empresarial 11, con datos, entrevistas a sus responsables e informes de situación. Te tiendo mi mano para que bajes conmigo la escalera del sótano. Ahí es donde están todas las respuestas. Con Estela Landrove. Lo encontrarás aquí, en esta sintonía de Punto de Venta. Ya lo sabes, me encontrarás aquí en Canal 11. Jardín de Cosas. Divulgación, reflexión, entretenimiento, participación, la música a todo color acústico. Voy a dirigirme a la institución, porque no he hablado nada todavía. La institución, no, dicho sea, Natalia Santamarina, que como era voz institucional, no sé si llamarte institución, no es un nombre muy bonito. Muy bonito tu nombre, Natalia. ¿Cuál fue tu época? ¿Cuál es tu visión del tema? Y nunca, mejor dicho, lo de visión, hablando entre ciegos. Buenas, y gracias por hacer este resumen de todo Canal 11, porque fue una época muy feliz en mi vida, concretamente, porque es cierto que se ha hablado aquí de la parte técnica, de cómo se formó y tal, pero hicimos una gran familia donde yo creo que poca gente en el mundo llega a trabajar contento. Y los que íbamos allí llegábamos a trabajar, pues yo llegaba a trabajar muy contenta porque, quiero decir, tenías que cumplir lógicamente con tu trabajo, pero estabas a gusto, luego te ibas a tomar un café con tus compañeros, no sé, había una empatía muy grande y bueno, esa es una parte muy bonita que yo recuerdo. Yo llegué allí ya en la última fase, pues estuve hasta el final. Todo empezó con un expreso. Un expreso cappuccino. Cuando me dijeron que, bueno, no sé si, yo es que tengo muy mala memoria para los años, pero no sé si entré primero haciendo una sustitución de Fernando Laguía, un verano, esto lo tiene que decir José Miguel, porque yo creo que sí. Y luego más tarde, yo estaba en Onda Cero, estaba a media jornada
y al mismo tiempo hacía unas entradas para aquella tertulia que hacían de Espresso Cappuccino, donde se tocaban temas muy comprometidos que eran de la actualidad, no tenía por qué ser de la actualidad de la ONCE, y eran actualidad pues prensa, radio y demás, porque claro, a nosotros, bueno, a mí concretamente, que había salido del máster de Onda Cero, que fue donde yo conocí a Jorge Piñeiro, fue el primer contacto que tuve con Jorge Piñeiro y con gente de la ONCE, porque yo me acababa de afiliar a la ONCE, acababa de perder la vista y no conocía nada absolutamente de la parte interna de la casa ni de cómo funcionaba. Y yo salía de ese máster y entonces nos habían dicho que bueno, pues que la radio era algo que tú llegabas, te metías en tu pecera y como si te colocaras una foto delante y le hablaras a esa foto, que para nosotros, para los ciegos, era muy sencillo, porque nosotros estábamos acostumbrados a hablar a la oscuridad, que hubiera una persona o 25.000. Y siempre nos habían dicho, la radio es la primera que ofrece la comunicación. Vamos por delante de la prensa escrita, vamos por delante de la televisión, con lo cual aquella tertulia que se hacía en Canal 11 era una tertulia que iba con la actualidad. Y yo hacía esa pequeña introducción que... Yo trabajaba también con Juan Antonio, estuve varios años trabajando con Juan Antonio Cebrián en la noche, y cuando salía de madrugada dejaba grabado ese texto que luego iban a emitir a primera hora de la mañana los de Canal 11, ¿no? Luego hay una parte que sí que recuerdo cuando vino Telefónica. Cuando entra Telefónica en Onda Cero, todo lo que es de la 11 empieza a eliminarlo. Quiero decir, todos los ciegos que estábamos por allí y que estábamos dentro de lo que era Onda Cero, empiezan a quitarlos del medio. Entre ellas, pues estaba yo. Y yo, que andaba lánguida porque éramos, como se suele decir, un bulto por los pasillos, mucha gente. Y yo andaba por los pasillos como muy triste y tal, y a ver si esto era como los bailes aquellos de antaño, que yo no he vivido, donde se colocaban sillas y ahí estaban las mujeres esperando que las rescatasen, claro. Las sacaran a bailar y no se quedaran ahí. Y entonces recuerdo que a mí me rescató de aquel infierno, entrecomillado, de no hacer nada absolutamente, me rescató Cebrián primero, bueno, no, los dos a la vez, José Miguel Vila y Cebri. Y es cierto que yo a José Miguel hice un feo, porque le dije, no, que me voy con Cebrián. Claro, Cebrián estaba en la parte de Onda Cero, era todo como más escuchado, visto por todo el mundo, tenía sus fans, pero es cierto que me tuve que ir de ahí, y fue José Miguel el que me rescató y me dijo, vente a Canal 11, y ahí acabé mi temporada de radio, aunque es cierto que luego tuve mis podcasts en Radio Nacional. Luego también, cuando ya se cerró Canal 11, yo me fui, bueno, me llamaron de Comunicación de la 11 y estuve trabajando allí muchos años hasta que me jubilé, temas de salud, me tuve que jubilar, pero sí que es cierto que a mi Canal 11 me ha dado muchísimo, probablemente más de lo que yo le pude dar a Canal 11. Así que aquí tengo a grandes amigos ahora mismo en esta tertulia, en este coloquio que estamos haciendo, y a todos mis jefes, porque he tenido a José Miguel, he tenido a Fernando Laguía y he tenido a Mariano Fresnillo cuando estuvo en la dirección de comunicación, porque aquí esto ha sido como toda una rueda. Oye, pues la verdad que es que sí, que estamos muchos relacionados, sí. Más relacionados de lo que nos parece por muchas cosas. Sí. ¿Le has dado el pie tú misma? Dime. Pero perdona, no, es que había que decir que en la parte de los micrófonos centrales y en la parte técnica y tal, ahí estaban todos los chicos. Las niñas, estábamos todas en la redacción. Las niñas en la redacción. Nos tenían a todas ahí en la redacción. Muy mal.
Cuando volvamos a abrir, que vamos a volver a abrir Berna y yo, por lo que me parece intuir. Seguro. Os mandaremos a las chicas a los micros y a los niños a Varela. No, estábamos en los micros, pero... No, ya entiendo. Mandaremos a los chicos a la redacción. Pero casi que le has dado el pie y era yo el siguiente que le iba a dar la palabra para que nos cuente su época y su vivencia a Mariano, que, joder, has pasado por muchos sitios y has acabado después has seguido en Comunicación de 11, yo no sé cómo estáis cada uno ahora. Yo creo que casi todos estamos jubilados, algunos estamos trabajando, yo con mi fundación, que yo me jubilé precisamente para eso, y otros tal, José Miguel irá ahí haciendo sus kamikazerías y otros haciendo otras cosas, Bernabé haciendo lo que está haciendo, y bueno, hay mucha gente que no paramos. Mariano, tú, bueno, después nos cuentan lo que haces, pero cuéntanos el vivo, el pasado, cuál fue tu época y cómo lo has vivido y eso. Pues lo primero agradeceros este programa que no sabía, que he descubierto hoy con toda la historia que habéis contado, aunque yo tengo la suerte que realmente he estado casi desde el principio. No sé qué año empecé, o si me diga, a lo mejor lo sabrá, porque él dijo que empezó en noviembre del 93 y yo Tú contactaste conmigo, Mariano, creo que en el 92. Estábamos todavía en Alcalá 52, la primera vez que yo hablé contigo. Justamente. Y bueno, pues yo, como dice Enrique, he pasado por todos los sitios y he dado más vueltas que nada porque, bueno, me han ido cambiando de lugar y he ido haciendo lo que podía. Yo venía de hacer periodismo, me mandaron a hacer prácticas en Onda Cero Radio y ahí acabaron mis prácticas en 93 y al poco fue cuando José Miguel me llama, las fechas bailan un poco, pero bueno, la cuestión es que yo no sé si porque ya hacía radio al estar en Onda Cero haciendo práctica o porque realmente tenían que buscar una persona que llevara, para mi opinión, y a lo mejor no coincidí, pero yo creo que era así, el programa más complicado de hacer en Canal 11, que era el programa de cupón. Claro, el cupón en la casa es algo relevante y era muy delicado. Y yo lo que me dijeron a mí, simplemente porque tenía periodismo y era vendedor, yo estaba vendiendo cupones. Y a ¿Te parece poco? ¿Sí, ven? Que si te parece poco. Bueno, ya, pero bueno, que yo creo que fue el perfil. Y claro, cómo no, la dirección general tenía una persona que me ayudaba en teoría a la producción del programa, pero también en el fondo velaba para que no me saltara los cánones de políticos de ese programa que era tan complejo. A pesar de eso, y José Miguel lo puede ratificar, el programa empezó, un cuarto de hora, recuerdo al principio que era, y fuimos creciendo hasta que un momento les planteamos, no sé, no recuerdo cómo fue, hacer un debate, que eso era algo, impensable en la casa en ese momento político, 1 hora de debate sobre el cupón, con gente de muchos ámbitos, incluso sindicales y políticos, y bueno, puedo aseguraros que yo era un programa que era muy delicado, tenía que prepararlo muy bien, y justamente me han comentado gestores comerciales, especialistas de ventas, que hay antiguos inspectores, cuando visitaban a vendedores en los kioscos, en aquella época, años 90 y demás, en la época de cuando se emitía el debate, que era los viernes por la mañana, creo que era de 11 a 12 o algo así, todos los vendedores estaban pendientes de cada 11 a ver qué decíamos, ¿no? Porque creaba un montón de inercias y se hacía viral. Bueno, eso no se decía antes, pero se dice ahora, ¿no? Y yo, veía la repercusión de ese programa, hasta el punto también que nos atrevimos, y luego, claro, así pasó después, que llevábamos a Mario Loreto, responsable primero y último el tema del cupón, a que le diera la cara contra los oyentes y le hicieran preguntas de todo tipo, y alguna vez, salió gente muy cañera ahí y fueron programas calientes que yo recuerdo porque eran muy delicados y nos arriesgábamos. ¿Qué pasó? Que claro, evidentemente el programa de cupón, yo empecé año 90 y empezaba con una persona de dirección general, pero pasaron por mí, ayudándome en teoría o velando por esto que os cuento, pues desde Pedro Galindo, José Miguel Morcillo, Agustín Lorenzo, luego hubo un momento que yo pasé a la responsabilidad de comunicación interna y entonces cuando yo seguía vendiendo y año 2000 me incorporé a la gestión de 11. Entonces decían, ¿qué hacemos con este? Y bueno, pues decidieron que siguiera haciendo el programa de cupón, aparte de trabajar en print, en atención al vendedor. Yo estaba en atención al vendedor y hacía a la vez el programa de Canal 11, lo que nunca dejé de ser colaborador. Y yo coincido con Natalia, Fernando, que habéis dicho, que me encantaba porque era una familia, ibas ahí y nos hicimos grandes amigos todos, era todo muy profesional, encima te pagaban aparte, aunque iba Jorge a un café, realmente estaba muy bien pagado para ser gente que lo hacía como colaboradores, porque colaboradores éramos un montón. Aparte de la redacción que era 7 o 8, había casi como 30 o por ahí colaboradores
que era una cantidad ingente de personas a gestionar. Y no solo colaboradores de 11, sino colaboradores de fuera. ¿No os acordáis que fichamos a Jerónimo? Es verdad, para el cine. Y yo recuerdo que no le pagábamos al hombre, pero nada, ni un duro le pagábamos. No, pero a la gente de dentro, a todo el mundo cobraba. Sí, y por cierto, como dice Mariano, me alegro de que hayas dicho tú, Mariano, bastante más que un café. Claro, mucho más. Muy fuerte, Estaba muy bien pagado. Sí. Pero yo me acuerdo que un año... Sí. Jerónimo acabó al final cobrando, sí. Pero tuvo una temporada que el hombre, me acuerdo un año que hicimos el programa desde el retiro. Pero el hecho de que Jerónimo hoy esté de hombre de cine, tanto en la COPE como en 13 Televisión, tiene su origen. en si no hubiera pasado, sin duda ninguna. ¿Cómo enseñamos cine nosotros? Bueno, hasta el punto que hace menos de un año le mandé un WhatsApp a Jerónimo José Martín y por supuesto que me recordaba, vaya si me recordaba. Sí, ya recuerdo que hicimos aquel programa en el Retiro, no sé si sería la Feria de Libros. Con la Feria de Libros. Pues, sí. Y me acuerdo que le dijimos, oye, Jerónimo, porque no lo conocíamos en persona, claro, entraba siempre por teléfono y le dijimos al hombre, oye, ¿te apetecería venirte al Retiro? Oye, el hombre estaba allí, la verdad que tuvimos unos colaboradores. Qué bien. Bueno, Mariano, ¿cómo se llamaba tu debate ese del cupón? Porque... Sí, es que... Se te va la voz. Espera, se llamaba punto de venta porque estaba ligado a la comunicación interna de Dirección General. En Dirección General había una revista que era punto de venta, que era un poco cutre, la verdad, pero era lo que se hacía, porque se hacía con bajo mínimos, y entonces yo, como llegué allí a la formación de vendedores, allá a Dirección General, pues decidimos vincular, que era lógico, la revista Punto de Venta con el programa de radio de cupón de Canal 11. Y, no, es que yo pensaba, oyendo con lo que has contado de él y lo difícil que es, me lo puedo imaginar, un programa directamente supervisado que cuando no ha intervenido y no sé qué, pues por Mario y su gente, que se llamaría los foros adecuados, pero... Justamente, pero es que una vez, recordamos todos, se te va. Es que, Mariano, ¿giras la cabeza o algo? Una discusión ahí mejor, ¿no? Sí. Ahí sí. Una discusión ahí brutal y bueno, luego al final pasó que a mí luego ya después me relegaron a llevar el programa por debajo y pusieron a Fermín Mincos una temporada y luego también después a Ricardo Berestar y Cholo Moreno, o sea que ha pasado por muchas fases del programa y también cambió de nombre y se llamaba El Expositor. Hay que decir una idea para que veáis cómo suponía este programa la repercusión. Recuerdo siempre esta historia que no sé si lo he contado alguna vez. Un sábado por la mañana, yo soy muy dormilón y me levantaba tarde, pues a las 10:30 de la mañana, 10 por ahí, me llaman a casa y era el Consejo Territorial de Madrid, no os digo el nombre, que el día anterior había un programa de debate que decía de cupón y había el jefe de cupón de ese momento de Madrid había dicho que los vendedores eran unos vagos. ¿Cómo permitía yo eso y cómo podía decir eso? Hombre, tú que estabas durmiendo en el paraíso, estabas durmiendo en el paraíso y te llamaron. Justamente, y yo dije, hombre, habla con la persona que lo ha dicho, no hables conmigo, porque esto es una libertad de expresión, ¿no? Y bueno, para que veáis cómo llegaba hasta el punto en lo que se decía en ese programa, y yo, claro, tuve que tirar balones fuera porque yo se me invitaba a llevar gente, evidentemente, de ambas partes, para que el programa tuviera enjundia, porque si solo hablaba una parte, no tenía sentido, pero claro, eso rascaba mucho, y los vendedores estaban encantados, pero rascaba mucho. Políticamente no era muy correcto, pero eso duró años, Lo que es que fue años que estuvo ahí vigente ese debate, que pues dio lo que dio. Y luego quiero destacar una cosa que no había dicho, que es muy importante. José Miguel deja, como dice, la temporada del 2000, deja Canal 11, y fue cuando en ese momento me llaman a mí, Fernando Mendía y Eugenio Martín, que quería hacer un proyecto ilusionante, una radio diferente, todo el tema de comunicación de 11, y es cuando colocan a Ernesto de Gregorio, hay que recordarle, como no, que se ha estado ahí presente, Ernesto, que no me he mencionado, como jefe de producción informativa. Y ahí me colocan debajo de él como responsable de dirección de un departamento que era comunicación interna. Algo raro que se inventaron, que realmente nunca tuvo mucha relevancia, que luego Jorge me sucedió y le dio más repercusión, hizo cosas más grandes, pero yo es que llegué ahí con un proyecto ilusionante, como decimos, en septiembre del 2000, y llevo allí con todo el percarillo que hacemos con esto. Es cuando creamos pues todo el tema de hacía el Mirador José Miguel, que era presentador, y cuando decidimos por cambiar, por hacer algo diferente, la voz doble y que Fernando Guía y Natalia presentaran con doble voz ese magazine. Eso fue un cambio que hicimos y un poco renovar
lo que se podía, claro, pero que es que eso fue en septiembre y luego a los 7 meses, con esta cara que nadie entiende, es cuando me cambian a Dirección General a llevar el tema de formación de vendedores y comunicación en Dirección General. El proyecto Ilusionante se cayó en 5 meses. Eso, no sé. Como dices tú, hay cosas que no se como dices tú, hay cosas que rascan. Hola, soy Ana Hernández. Os invito a escuchar La vida a cierta edad. Dicen que es un programa del Canal 11 destinado a las personas mayores, pero ¿sabéis? Yo creo que solo es una hora de radio dedicada a sacarle partido a la vida. Disfrutamos escuchando historias de quienes habéis vivido otros tiempos. En definitiva, construimos un grupo de amigos y amigas capaces de ser cada día un poquito más felices. Aquí, en Canal 11. De acá para allá. Tiempo de ocio. ¿Qué tal, amigos y amigas de Canal 11? Bienvenidos a una nueva edición, la correspondiente al 20 y 21 de febrero de 1999, lógicamente nueva edición de este programa. Cristóbal Colón, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte. Seguro que todos estos nombres eran huesos de tus asignaturas escolares. Pero si te decimos que estos pasajes de la historia los va a recuperar y dirigir Juan Antonio Cebrián, la cosa cambia. Déjate seducir por mis mejores pasajes de la historia. Recordar los hechos históricos de un país es una forma de conocernos más profundamente y de acercarnos a sus gentes y a sus vivencias más relevantes. Cada día dentro del suplemento, Luis Zaragoza nos recrea con testimonios y documentos sonoros la historia viva de España, desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte de Franco. La resolución sobre España que la ONU dictó el 12 de diciembre de 1946 supuso el momento más duro de... La música, la escultura, la pintura, la literatura tienen una cita con la creatividad de Natalia Santamaría. Los sentidos del arte. Y tu programa, bueno, pero hablando de rascar, que me lo pones a huevo, Tomás. Tomás Moreno, sigues por ahí, ¿no? Sí. Pues rasca, hijo, rasca. Acabo ya. Ay, perdón, creí que habías acabado. Perdón. No, acabo. Simplemente eso, que esa parte también fue importante, ese cambio del 2000, que luego ya avanzó hasta el 2005 cuando se cerró, pero que ahí también intentamos hacer algo diferente, pero bueno, como digo, como dependíamos de qué se dependía, pues ya Jorge hizo ahí también cosas muy, muy guapas, pero hasta ahí. Y luego, bueno, yo sí quiero decir que afortunadamente esa golosina de la radio la ha tenido siempre y continúa haciendo radio. Colaboró en Radio Nacional hace 10 años y he metido en proyectos muy así curiosos como Radio Ya, una radio por internet que ahora ha desaparecido, y bueno, cosas que sigo haciendo porque eso al final nunca se pierde, y es gracias mucho a Canal 11, porque lo que ahí se vivía, lo que hemos trabajado y ese ámbito profesional queda para siempre, y yo agradezco mucho todo lo que me ha dado Canal 11, que sin duda ha sido mucho, y coincido con vosotros, y ya acabo para pasar Tomás, que yo creo que en 2005 se hizo lo fácil que era cerrarlo. Evidentemente ya no tenía sentido una radio así por la calidad que tenía, que era complicado, pero había que haber emigrado hacia la radio por internet o tipo de plataformas que ya estaba vigente, y bueno, pues yo quería más cómodo cerrar, ahorrar una serie de presupuestos, pero yo creo que eso tenía que haber sido una apuesta por la radio por acciones, que siempre tenía que existir para la 11 una radio para nosotros y para el exterior. La verdad es que sí, nos da todos mucha pena. No sé si Berna querrá abrir una radio, ¿no? Y todo el mundo estamos relacionados, yo creo, todos los que estamos aquí, por unas razones u otras. Yo en 2007 empecé con el podcasting y después me entero a la vuelta de muchos años que lo repartían de difusión tecnológica, que es lo que yo hago, pero después los recibían, entero de que en Cuba pues la gente se los repartía en CDs y los oían y tal, y dice, joder, pero es gratificante porque al final las cosas siempre sirven. Eso, que estábamos en lo de rascar. Un matiz, Enrique, y es que yo también, un matiz muy rápido. Quiero decir que yo, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero yo creo que hacer radio, aunque sea falso directo, hacer radio como hacíamos, no es lo mismo que el podcast y el podcast. El podcast está muy bien, pero es diferente, es otro ámbito mucho más frío, y la radio es diferente. Yo apuesto por la radio, el podcasting está muy bien, pero es otra cosa. Eso requeriría un debate que sería curioso, pero digo porque el podcast está cambiando mucho. Pero vamos, yo tampoco tengo nada que oponer. Quiero decir, lo dije, por ejemplo, que la gente, que todo el mundo estamos de alguna manera relacionados con el sonido
más o menos producido o más o menos tal. Pues yo me he dedicado al podcast porque no me he dedicado a la radio, pero no lo pongo a lo que dices, ni mucho menos. Es decir, son cosas cuando menos diferentes, aunque, insisto, cada vez hay podcasts que se parecen más a la radio. Eso iba a decir que realmente el podcast era como lo que hemos llamado toda la vida un reportaje. Claro. No, pero de todas maneras cada vez hay más. Bueno, y después está lo que es la radio a la carta, que no es más que la radio, que te oyes ahora la Ángel Barceló si te da la gana lo que dijo a las 7. Que eso ya no es podcast, ¿no? Ya es, sí, pero es como si fuera un podcast realmente. Claro, de alguna manera. Bueno, el formato sí, pero la radio es radio, es lo que sí. Lo que pasa que ha perdido la inmediatez. Pues mira, esta mañana me he estado escuchando lo de Galicia, esta mañana, ahora, antes de empezar la mesa, y claro, estaban hablando a las 7. Y con lo que corre ahora, desde las 7 acá, digo, a ver si ha dimitido alguien, desde que yo no me entero. Pero bueno. Tomás. Dígame. A rascar, tío. Bueno, yo fui uno de esos de los que nos llamaban colaboradores. Y aparte de participar en programas con compañeros, hice un programa temático de sonido, que aunque era un coñazo, tuvo mucha aceptación. Y luego hice otro de música del recuerdo y Jardín de Cosas, que era un magazine. Y lo bueno que el director, los dos, tanto José Miguel, con José Miguel aún iba a los estudios. Luego Fernando, la guía, me dejaba grabar en casa. Y yo grababa en pijama, en Compadis, luego en Minidis, y era estupendo poder grabar en casa y luego lo llevaba. Y la verdad es que sí, a última hora nos pagaban muy bien. A mí me daban 50 euros por cada programa emitido. Y es verdad que, Canal 11, joder, que si grababa en casa, me acuerdo que estaba yo de reformas un verano y no tenía muebles ni nada, y como el salón reverberaba tanto, levanté 2 colchones de las camas de mis hijos, hice un triángulo y me puse entre los 2 colchones y enfrente el mueble, y ahí estuve grabando para que no reverberara entre ahí el jaulado entre los colchones. Y era muy bonito. Y luego, sí, de pronto lo cerraron y Xavi Domènech, que era uno de los chicos que llevaba la informática, dijo, bueno, yo podría seguir haciéndolo en mi casa, pero joder, si os llevo a todos habrá que poner cervezas y todo esto y tal. Y al final no lo llevó adelante. Y luego en 2008, porque Canal 11 tenía la particularidad de servirnos y servir aquello que la radio convencional no daba, desde los artículos de prensa, como temas que, como digo, la información que tanto satura lo copa todo. Entonces en la radio convencional hay cosas que no se tocan y sobre todo que también nos servía de nexo entre los afiliados, pues simplemente para saludarnos. Pues luego esta filosofía de radio la puso en marcha el grupo político de la oposición de la ONCE, Alternativa Social. En diciembre de 2008 abrió una radio por internet que se llamó As Radio y también tenía los podcasts que entonces se almacenaban en los FTP, y allí también estuve haciendo cosas, ya todo por internet. Luego ya me fui de aquella plantilla, abrimos varias emisoras alquilando servidores que costaban una pasta, porque a lo mejor te costaban 1.200 euros al año, un servidor con capacidad para tal, para cual, pero bueno, entre 10 o 12 lo íbamos financiando, y después ya me dediqué a los podcasts, estuve haciendo audioconservas hasta 2020, y sí, aquel audioconservas tenía formato de radio. De hecho, algunos me preguntaban que si yo era periodista. Digo, yo soy un vendedor, soy un expendedor de cupones retirado y frustrado, yo quería ser periodista. Y ya desde 2020 ya no he vuelto a hacer nada. Pero es verdad, ¿por qué no se hace? Pues no lo sé, porque UP, el grupo el grupo político que maneja la ONCE, pues podría haber hecho algo similar a lo de As Radio, ¿no? Una emisora a través de internet que luego además vertiera o tuviera a disposición de los oyentes los podcasts de aquello que se ha emitido. Y bueno, pero no lo hizo, pues no lo sé por qué no. Supongo que, no sé, políticamente no le habría interesado, no lo sé. Entonces, que si se hace, que ahora se podría hacer, sí, claro. Lo que pasa es que, ahora ya pues, la gente tiramos a hacer los podcasts a nivel individual, pues eso, es muy cómodo grabar en pijama, en casa, en gallumbos, en verano, tarde. Y entonces lo tiras a la red y pues te vas promocionando y la gente se los descarga. Pero es verdad que yo también soy nostálgico y escuchar la radio a tiempo real tiene su cosa, incluso para quien la hace, que es como si contemplas el cuadro que tú has pintado. Y ya está, que me quedo sin aire. Claro, lo que pasa es que sí, vale, te pillo el respiro, que sí que hay
que sí que hay, yo creo que hay muchas ganas de hacerlo y sí que hay una inmediatez que lo que hacemos mucha gente no tiene. Salvo, bueno, yo por ejemplo ahora estoy haciendo salas en Clubhouse, pero claro, ayer hice una y estábamos hablando de cómo se programa a ciegas y no sé qué tal. Y si es directo, no es radio, vamos, en un formato es una tertulia, bueno, una conferencia y después la gente se le sube y hablan, se queda grabado, se puede oír. La verdad que ahora la radio, que como la conocimos, pues hombre, tiene muchas, ya no es radio, o sea, el sonido o el difundir información por sonido tiene muchos canales y muchas formas. Pero, y los inconvenientes que tienen estas cosas, como esto que hago yo ahora, el Marelalia en Clubhouse y el podcast los podcasts que yo hacía y todo eso, la gente tiene que conocer el medio, no es coger un transistor, encenderlo y sintonizar tal. La gente no lo sabe, no todo el mundo tiene Clubhouse, entonces, de hecho, estas salas yo las grabo, las subo a Dropbox y doy un enlace y la gente que sí sabe se lo puede bajar y oírlo después en MP3. Pero ya le exiges a la gente eso es la inmediatez, encenderlo y que lo oiga. Yo me acuerdo una vez haciendo una cosa, no tiene que ver con la radio, pero sí con el hablar, haciendo una cosa hace poco con gente mayor para un tema de asistencia en casa, que la gente, pues hablamos de la Alexa y de todos estos asistentes y dicen, no, si está muy bien. Y yo le hablo y a veces me contesta, pero ¿por qué no reza el rosario? Es decir, las demandas que tiene la gente no siempre las podíamos cubrir. Así que me temo que vamos a tener que aceptar a Bernabé esa invitación, porque yo que la pagará e irnos a comer con él. Berna, ya te dejo el testigo, que yo ya acabo aquí. Si me permitís que os tengo que dejar. Yo, si hacéis esa comida e invitáis, voy encantado. No, invitamos a que venga, sí, pero no a la comida. Después me temo que va a escote después, Pedro. Es que ya me lo imaginaba. Ya, hombre, ya, que es una broma. No sé si queda alguien más por ahí. Os tengo que dejar, ¿vale? Dale, Pedro. Dale, Pedro, un saludazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Venga, un abrazo. Nos queda poco, ¿no? Si no, yo también me tendría que ir. Sí, no nos queda ya apenas nada. Está por ahí, que ha entrado de nuevo Julio y José María, que nos prestaba en principio la ayuda. Y yo no sé si queda alguno más. ¿Podemos viajar sin límites? Les envío un saludo a los oyentes de Canal 11. Hola, Nuria, ¿qué pasa? Muchísimas gracias. Un abrazo, Nuria, y un abrazo a tus oyentes. ¿Nos acompañas en este viaje en el tiempo? En otra región de Estados Unidos, del desierto. Mira, dentro de los servicios sociales de la 11. Todo esto es Viajemos sin Límites, cada viernes dentro del Mirador, tu programa de viajes y turismo accesible en Canal 11. Os habla Nuria del Campo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La radio y las nuevas tecnologías se unen para poner a tu disposición Canal 11 a través de Internet. En Canal 11 los lunes nos asomamos a la ventana porque nos gusta observar qué hay y qué pasa y qué sucede dentro de la Organización Nacional de Ciegos. Los lunes en Así Somos pretendemos ser un escaparate en el que las diferentes actividades de 11 se muestran. Roberto Martín les invita a que todos los lunes escuchen el Así Somos. Así que hasta el lunes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo de mi lista no, pero... Pues no sé. No, porque hemos hablado también de la gente que no está hoy aquí, pero que sí que ha tenido mucha influencia. Falta un nombre, por lo menos, Esther. De mi época se olvida, y de mi época otro, Santiago Valdunquillo, que no sé qué hace. Santi Valdunquillo estuvo también con Roberto Martín. Fue una época en la que yo trabajé con ellos, pero luego él era vallisoletano, se fue a sí, luego abandonó Onda Cero, sí. Sí, se fue a su tierra y... No, llegó a ser director de Onda Cero en Palencia. Adiós. Muchas gracias. Un placer hablar. Canal 11. Igualmente. El canadillo. Canal 11. Punto.